¿Qué has hecho? El futuro de la humanidad. Puede que haya un infierno para ti. Un tártaro inhóspito eterno. Hace 13 años la computadora de Dr. Bosk se rompió mientras jugaba al Fallout New Vegas, una experiencia de juego promedio. Lo que no fue común fueron las circunstancias bajo las cuales esto sucedió. Bosk encontró algo que no debía existir dentro del juego, un algo irreal e inentendible, un tártaro interminable el cual se genera proceduralmente a base de realidades que nunca fueron. Este mundo está compuesto por la culpa de un hombre que fracasó en su trabajo, y por el resentimiento de todos aquellos que lo castigaron, impidiendo que los salvara a todos, y ahora impidiendo que muera. Bosk, o el jugador, no es más que un testigo, que tuvo la desgracia de patrullar por los páramos incorrectos al aventurarse fuera del mapa hacia tierras baldías. En estas se vio gradualmente sumergido en un horror fuera de la comprensión tradicional, siendo perseguido por la inteligencia que diseñó esta realidad paralela, la cual intenta corregir el error que es la presencia de Bosk en este infierno. Lo último que supimos de Bosk fue que la mayoría de los archivos grabados de su singladura más allá de los límites del Mojave se corrompieron de forma tal que apenas nos quedan vídeos desorganizados cada vez más caóticos sobre los terrores versefóbicos de Fallout New Vegas. ¿Pero qué encontró al final de su camino? El trabajo del protagonista, después de todo, sigue siendo el de entregar la ficha de platino en el Lucky 38, un edificio que, a todas luces, fue devastado durante el asedio nuclear hace cientos de años. A continuación seguiremos con una exploración de hasta las últimas consecuencias del viaje de Bosk por el infierno nuclear de la posguerra. Nadir, subido el 25 de junio de 2024, es el título del 17º vídeo organizado por Bosk. En la descripción se lee, "Feliz cumpleaños". Siendo que el canal se abrió el 8 de mayo de 2022 y que el primer vídeo se subió en agosto de 2023, ¿a quién le está diciendo feliz cumpleaños? Pues a nadie más que al señor Robert Edwin House, nacido el 25 de junio de 2020. Esto podría relacionarse metafóricamente con el significado del título del vídeo. Tiene muchos significados, especialmente en lo referente a lo astrológico y espiritual. El cenit es el punto más alto del cielo en relación con el observador, por eso cuando algo triunfa de manera increíble decimos que alcanzó su cenit, tocó techo. El nadir, por otra parte, es el punto diametralmente opuesto. Es un punto irreal que existe inmediatamente debajo del espectador. El nadir es entonces el punto más bajo de algo, es un símbolo de descenso, hacia el inframundo, un motivo recurrente en las mitologías sumerias y babilónicas, donde el descenso al nadir representaba la muerte y el ciclo de renovación. Con eso en mente, el que este vídeo se llame nadir implica una de dos cosas. El nacimiento de Robert House fue el nadir para la humanidad, el punto más bajo que llevaría a la muerte y la renovación, o que el Dr. Bosk acaba de llegar al punto más bajo del infierno. Nada más empezar vemos al jugador siguiendo un camino de luces en la oscuridad, inmediatamente corrompido por la perspectiva de Bosk en unas trincheras infestadas de cámaras que se mueven de un lado a otro. Al final, la luna le llama la atención, antes de que el vídeo vuelva a corromperse. En esta ocasión, una imagen se forma en el espectrograma, medio incompleta, la cual al juntarla con el resto del audio que oiremos más tarde, muestra esto. La imagen no es clara mire por donde se mire, pero lo evidente es que se ve una mano surgiendo de algo que parece ser metálico, como una servoarmadura o un mecanismo semejante, tal vez una cápsula. En lo que yo veo, me parece que se trata de la cámara de criogenización del señor House. Como denota el cartel de Freeside, una locación que rodea al Lucky 38, Bosk se encuentra ahora mismo rumiando los despojos que quedaron del centro activo de New Vegas, absolutamente derruido.
Entre los restos, se encuentra un graffiti llamando al mensajero número 6, el protagonista, con unos símbolos superpuestos. Es el mismo lenguaje de los vagabundos visto en el recinto del Video Somewhere. En esta ocasión los símbolos son 3. El primero transmite el mensaje de barrio peligroso. El segundo y el tercero están mezclados en uno. Por sí mismos cada uno representa respectivamente nada bueno aquí y gente pobre aquí. Al mezclarse, podrían entenderse como hay un pobre hombre, nada bueno, aquí. Por otra parte, también podría ser el símbolo de valioso para robar invertido, significado que no vale la pena robar nada de este lugar. Dentro se encuentra oculta tras barriles una fotografía encuadrada de House parado frente a un robot gigante, con el famoso dibujo de Kilroy estuvo aquí, y otros 2 símbolos de vagabundos. Debajo, el símbolo significa camino a seguir correcto. Sobre su cara, se encuentra invertido el símbolo de hombre deshonesto. El hecho de que esté invertido podría ser significativo, representando o bien que House no es exactamente deshonesto, pero tampoco es de confiar, o de plano que es alguien en quien no se confió. Adentrándose más, el jugador encuentra una especie de refugio improvisado, donde encuentra un esqueleto demasiado grande. Sobre una cama se encuentran 9 dados, y a un lado de esta, sobre un plato, se pueden ver trozos de carne intentando alcanzar un dado, con un cuchillo atravesándolos por el medio. Si reestructuramos el vídeo para que la travesía de Bosk sea más consecuente, lo que se encuentra inmediatamente después de esto es bastante revelador. Una guitarra gigante, y tras ella un torso mutilado inmenso. Pocos segundos más tarde, se observa un cuchillo saliendo de entre 2 orejas. Todos estos detalles son alusiones directas al infierno del Bosco, visto en el Jardín de las Delicias. Si el paisaje de por sí es infernal, la simbología directamente sitúa a Bosk en el infierno pintado por el Bosco. La mano que intenta alcanzar el dado imita a la mano derecha de Jesucristo, preparada para bendecir en la porción izquierda del tríptico, solo que en esta ocasión balancea un dado, representando el juego y el azar en lugar de la voluntad divina. La guitarra representa a la música no religiosa, la cual en la época era considerada pecaminosa, incitadora de la lujuria y el pecado. En este infierno no hay nada divino, solo creaciones humanas vueltas contra los pecadores. Finalmente, las orejas tienen un doble significado, siendo tanto un simbolismo erótico con el cuchillo representando el falo y el par de orejas los testículos, y al mismo tiempo representando la palabra de Dios cayendo en oídos sordos. En resumen, lo que Bosk se encontró fue la mano del hombre que decidió jugar con la vida, la sátira y la lujuria del arte humano, y la palabra de Dios ignorada en mitad del infierno. Ahora el título del vídeo, Nadir, tiene más sentido. Bosk se encuentra en el inframundo, y no solo eso, está en el punto más bajo de este. Aparte de la simbología católica, en un maletín con un juego de química se halla un frasco titulado Límites 115. En el universo de Fallout, en 2053 una plaga emergió en los Estados Unidos, provocando que el país cerrase las fronteras y ejecutara una cuarentena estricta mientras investigaban, la que fue llamada, la nueva plaga. Aunque en los juegos la nueva plaga no ha sido muy relevante, siendo prácticamente inexistente en el yermo, se tenía pensado que tuviese un papel fundamental en la trama de Van Buren, donde sería llamada la gripe azul, o el Límites 115. En esta versión de la historia, la plaga sería altamente compleja de tratar, surgiendo un segundo brote en 2062, despertando paranoia a escala nacional. En orden de mantener el país a salvo durante la crisis de recursos y los conflictos internacionales, los enfermos con el Límites 115 eran encarcelados. Finalmente, en 2077, el año que terminaría la Gran Guerra, otro brote sucedió, al mismo tiempo que se revelaba al mundo la existencia del virus de evolución forzada. La población culpó a los Estados Unidos de haber creado incluso el Límites 115 para despertar un sentimiento anticomunista en las personas y forzarlas al aislamiento, pero toda acusación sería callada por las bombas. Años más tarde, el científico de la NRC Victor Presper descubriría la existencia del Límites 115 y su potencial para acabar con toda la vida en la Tierra. El plan de Presper consistía en aprovecharse de Ulises u Odiseo, una superinteligencia artificial con personalidad múltiple al cargo de la prisión Tibets, la cual contenía al momento de la guerra a los apresados por sufrir del Límites 115. La idea era que Odiseo mantuviese controlada a la población infectada, y mandase a capturar a los que escapasen, calculando continuamente la trayectoria de los individuos infectados.
De calcular que el virus se había extendido demasiado, Odiseo podía acceder a la base de misiles balísticos orbitales 001, o Bomb 001, para enviar a esta los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares necesarios para exterminar a la población infectada con el límite 115. Con esto en mente, el plan de Presper era tomar el control de la base orbital y propagar el límite 115 hasta que Odiseo determinara que era necesario un exterminio de la población infectada. Una vez con los códigos de lanzamiento y la Bomb 001 bajo su control, Presper tendría total libertad para bombardear cualquier asentamiento o lugar del mundo que deseara, llevando un segundo holocausto nuclear en el cual solo sobrevivirían los humanos que decidiera que eran puros. Curiosamente, junto al juego de química, hay otro maletín que contiene un mundo en miniatura con un hombre en miniatura. Hay tierra, una chabola y una torre. Esto puede verse bizarro, pero creo que representa el ideal del hombre puro, o en este caso, del hombre impuro, una creación humana. Este es un homúnculo. En relación con Van Buren, en otro clip dentro del mismo vídeo, Bosk inspecciona un cadáver etiquetado como nombre de usuario Fetch 0, el cual porta la pistola láser Apollo, un arma del cancelado Van Buren, y una máscara de gas. Aunque el vídeo se corta para mostrar otra cosa, hay otro clip que corresponde con el anterior. En este Bosk baja por un túnel, el cual se hace gradualmente más cavernoso, adornado con restos óseos de gigantes. Más profundo, la caverna comienza a tener muros y techos de carne de la cual emana una niebla roja, y al final, el ritmo del ambiente se vuelve cada vez más pesado mientras Bosk se acerca a chispazos eléctricos que asemejan el comportamiento de las neuronas, semejante a la torre que emitía electricidad vista en el vídeo de exploración. El vídeo realmente termina aquí, con menos de un segundo de metraje del camino de luces en la oscuridad, pero no terminamos de ver todo lo que este vídeo tiene que ofrecer. Como les dije, me tomé la libertad de ordenar los clips sueltos del Dr. Bosk. Esto es lo último que nos queda por entender. En mitad del yermo, con la luna destacando prominentemente en el cielo, surgen del suelo bombas submarinas que se suspenden en el aire mientras una música corrupta resuena violentamente por debajo de transmisiones de radio inentendibles, y si prestamos atención, incluso podemos escuchar una voz gritando: "¡Detente!". Hasta donde se entiende, una de las voces no es nada más ni nada menos que el mismísimo señor New Vegas, hablando sobre la derrota de los reyes en Freeside. En el segundo clip caminando por entre estas bombas submarinas, se puede escuchar una canción. Específicamente, Sick to Death, o Enfermo hasta la muerte, del álbum Everyday Chemistry. Este es un álbum muy particular de los Beatles. Apareció en 2009 en un sitio web clamando ser un álbum recolectado de un universo paralelo por una persona que había viajado a otra realidad donde los Beatles no se habían separado. Lo curioso de esta selección es que, primero, refuerza los temas de la serie acerca de realidades alternativas, donde no sucedieron cosas que en nuestra realidad sí, como la separación de los Beatles o la cancelación de Fallout Van Buren, y segundo, juega con la idea de que California tiene un portal a dimensiones paralelas. Después de todo, el descubridor de Everyday Chemistry viajaba por el cañón del puerto en California cuando cayó en este mundo al que no pertenecía, igual que Bosk. Lo último que vemos es la luna en el cielo, y una iglesia, donde una figura gigante se yergue ominosamente. Lo que en cualquier otro contexto me resultaría el agradable cantar de las cigarras en verano, aquí me hace entrar en incertidumbre. El vídeo empieza con un clip del jugador atravesando una versión extraña del Sierra Madre, un complejo y casino que fue utilizado en la experimentación de una toxina letal de formato gaseoso, propagándose en la forma de una nube roja que te enferma y transmuta con los años. ¿Sería posible que, como nos encontramos en una realidad paralela, en esta el Sierra Madre hubiese triunfado como resort y refugio, siendo un oasis en el yermo, pero al que nadie llegó realmente? En contraste con lo que recibimos en el juego, el Sierra Madre encierra una historia de terror en sí mismo.
Los siguientes clips ubican a Bosque en las ruinas, algún lugar semejante a las ruinas de Vegas Sur, o quizás Boulder City. A lo lejos hay enemigos que Bosque no quiere combatir, rumiando con cuidado los restos de Vegas. Ahora regresamos al Bosque que estaba explorando los túneles. Al final del último vídeo solo se ve la niebla roja y la electricidad. En este bosque está tirando unos cadáveres marcados como los últimos hombres hacia el agua. El último hombre, en la filosofía nietzscheana, refiere al concepto inmediatamente opuesto al Übermensch superhombre, una figura de individuo teórico el cual ha logrado una madurez y desarrollo tanto moral como espiritual superior al del hombre promedio, capaz de establecer por sí mismo un sistema de valores propio e independiente. La contracara del superhombre es el último hombre, un arquetipo de individuo pasivamente nihilista que se niega a correr riesgos, buscando refugio y seguridad en lo establecido, incapaz de seguir un sistema moral propio e individual. En palabras de Nietzsche, la sociedad occidental moderna tiene como objetivo la ultimación de los últimos hombres en orden de crear una sociedad conformada por individuos decadentes que no puedan sustentar el crecimiento personal, hombres que no puedan soñar ni esforzarse por un mundo mejor. Todo lo sobrehumano le parece al hombre como enfermedad y locura. Hay que ser tan grande como un mar para absorber un arroyo sucio sin mancharse. De cierta manera, el holocausto nuclear del mundo de Fallout es el síntoma final de la sociedad de los últimos hombres. Más adelante también vemos un par de mutarachas tiradas encima de cajas de munición en un laboratorio. Esto podría tener más sentido cuando veamos el final del vídeo. Más adelante se encuentra el cadáver de una hija de Hécate, una facción inmediatamente contraria a la Legión de César conformada solo por mujeres, las cuales tendrían a un subgrupo de hombres esclavizados, los sabuesos de Hécate, fieles a la líder de este matriarcado, la mismísima Hécate, la cual parecía poseer poderes sobrenaturales, debido a su capacidad por causar aparente mala suerte en la cacería y las cosechas, así como la aparición de enfermedades e infertilidad en todo aquel que se negase a seguir su mandato. En la antigua Grecia, Hécate era una figura asociada precisamente a la brujería, la necromancia, los fantasmas y las encrucijadas, presentándose posteriormente en forma triple debido a su relación con la luna, siendo venerada como una diosa oscura por los dioses que habitaban bajo la tierra. En estos últimos vídeos, la luna parece intentar tomar un lugar más central en la simbología de la historia. Los túneles de este alcantarillado maldito van presentando cosas cada vez más extrañas, una sala con una radio que emite música ominosa, otro NPS llamado Null que no hace nada más que observar al jugador, más niebla roja, y una sala con un pozo sin fondo y una puerta gigante de la que caen decenas de últimos hombres muertos, curiosamente vestidos como soldados de la RNC. Esta parte quiero dejarla completa, pues es una secuencia que genuinamente me inquietaría en un juego normal. Dejando atrás los órganos gigantes, Bosque sigue huyendo, adentrándose cada vez más profundo. En otro lugar y otro momento, en el fondo del agua irradiada se ven pinturas rupestres, vistas normalmente en el DLC de Honest Hearts, donde visitamos el Parque Nacional Sion y somos atacados por tribus de la zona, viéndonos envueltos en una trama de conflictos tribales, donde conocemos al infame hombre quemado, expulsado de la Legión de César. La relevancia de estos murales aquí no queda clara. Podría ser que Bosque ha viajado tanto que dejó el Mojave y terminó en Utah, absolutamente derruida en esta versión de los hechos, o una breve alusión a un tema que mencionamos superficialmente en el primer vídeo, la posible influencia del antiguo dios eldritcheano Uqaltot, una entidad presente en la saga jamás vista, pero frecuentemente mencionada por viejos habitantes del yermo dedicado a tareas esotéricas o en pasajes de la preguerra, donde varias compañías se dedicaron a la veneración y extracción de artefactos subterráneos asociados a esta bestia. Un poder importante en los mitos de Uqaltot es su aparente capacidad de trastornar a los hombres hasta convertirlos en necrófagos desquiciados, implicando que de un modo u otro el ente emite alguna forma de radioactividad.
Incluso un obelisco de veneración hacia su figura encontrado en las ruinas del edificio Dunwich en Fallout 3 emite radioactividad, por lo que una devastación nuclear como la que estamos viendo podría bien haber contribuido a aumentar la influencia de Uqaltot, o, por el contrario, ser producto de este ser abominable. Para más INRI, entre las ruinas, además de aviones de combate estadounidenses, también se encuentra una cabeza de estilo Art Deco gigante con un cuchillo clavado en la frente. Estas estatuas han sido frecuentemente asociadas al culto a Uqaltot, encontrándose por ejemplo al fondo de un sistema de minas ocupado por la compañía Dunwich Borers LLC, en la cual se llevaron a cabo sacrificios humanos rituales en Fallout 4, y observando al Interloper, una criatura anómala con poderes telepáticos que manipula a sus seguidores o personas conscientes de la existencia de lo esotérico en Fallout 76. El hecho de que esté con un cuchillo o machete incrustado en la frente podría implicar lo contrario a lo que hemos dicho, no que esto esté causado por el dios olvidado, sino que el poder humano ha sometido a Dios y lo ha vuelto insignificante. Más adelante, pasando una pantalla de autocine enterrada, en un campamento improvisado se puede ver escrito en el suelo, Marduk, 999. En el juego base esta inscripción se encuentra en el Refugio 3, y aunque pueda ser una simple referencia, en el contexto de esta serie no puede serlo. En la religión babilónica, Marduk era el soberano de la humanidad, pero su rol original antes de pasar por varias transformaciones, estaba más asociado con el inframundo, cumpliendo un rol similar al de Nergal, el dios de la guerra, la enfermedad y la muerte, gobernando el inframundo mesopotámico junto a Kur. Otro mensaje menos esotérico es un graffiti que dice, el hombre quemado camina, con un símbolo de vagabundos que significa poblado hostil. El hombre quemado, en el contexto del Fallout New Vegas base, es una figura utilizada por la Legión de César para infundir terror entre las filas. En el pasado, Joshua Graham cofundó junto a César la Legión, siendo un gran campeón de la misma hasta la pérdida de la batalla en la presa Hoover, tras la que fue cubierto en brea, prendido en llamas y lanzado por los barrancos del Gran Cañón a modo de mensaje. Si no sirves a la Legión, tu destino será el del hombre quemado. Sorprendentemente Joshua Graham sobrevivió al castigo y volvió a su antiguo hogar en la Nueva Canaán. Por el resto de sus días, César temió en secreto el nombre de Joshua Graham, y prohibió con pena de tortura la mención de este individuo, ordenando a sus soldados más fieles que dieran caza al hombre quemado. Esta historia se explora aún más en el DLC de Honest Hearts, pero lo interesante es que originalmente, Joshua Graham sería un personaje de Van Buren, conocido como el hombre colgado. En esta versión podríamos encontrar bastante pronto en el juego a un hombre colgado del cuello en un fuerte, a punto de morir, teniendo la decisión de si salvarlo, dejarlo a morir, o cortar la soga que lo sostiene del cuello para dejarlo caer a su muerte, cosa que se demostraría inútil ya que posteriormente el cuerpo no estaría presente en la escena. A pesar de tener estadísticas brillantes, la compañía del hombre colgado traería mala suerte al jugador al tratarse de un personaje de alineación malvada y conflictivo con las tribus del yermo, teniendo además mala reputación por asesino y traficante de esclavos, dificultando la negociación con distintos pueblos al tenerlos cerca. El arco de este compañero consistiría en o bien salvarlo llevándolo hacia el bien y el perdón, o hacer que se corrompiese más allá de cualquier tipo de redención. Para hacer la referencia aún más conspicua, junto al graffiti hay un árbol con cuerpos colgados. Acto seguido, Bosk cae hacia el tártaro, tal y como lo hubieran hecho el hombre colgado o el hombre quemado. La música que escuchamos en el siguiente clip es una versión distorsionada de King of the City, una demo de David Bowie que luego se convertiría en una canción totalmente distinta, Ashes to Ashes, continuando con el motivo recurrente de los mundos donde las cosas sucedieron de forma ligeramente distinta. En la penúltima secuencia relevante de esta serie de clips, Bosk atraviesa un páramo asolado por una tormenta de arena, rodeado por megaestructuras que casi parecen monstruos incomprensibles que ni siquiera lo acechan. Son estos pequeños momentos que lo hacen a uno sentirse infinitamente insignificante, abandonado en un infierno de propia creación donde las criaturas demoníacas que lo habitan ni siquiera se dignan en dirigirte la mirada. Y en mitad del desastre, casi angelical, una figura humana se aparece frente a uno de esos monolitos blancos como el que ya atravesó una vez tras dejar el maletín bomba. Esta figura corresponde con la de Ulises, el mensajero que llevaría originalmente la ficha de platino a House. Ulises, de nombre original desconocido, es uno de los personajes más importantes de Fallout New Vegas, actuando indirectamente como el hombre que causa todos los eventos del juego.
Su historia se relaciona íntimamente con la del mensajero protagonista, y con la de todos los DLC, siendo testigo del castigo a Joshua Graham, el Frumentari que entrenó a los Piernas Blancas en nombre de César, dirigiendo al Elder Elijah al Sierra Madre tras contactar con él en Big Mountain, y habiendo casi muerto en la divisoria a causa de un paquete que contenía los códigos de activación de ojivas nucleares subterráneas, que destruyeron la divisoria desde adentro. Este paquete que destruyó el que sería su nuevo hogar habría sido entregado por uno de los otros 5 mensajeros que House contrataría para recibir la ficha de platino. Al reconocer el nombre del mensajero entre la lista de 6 mensajeros contratados, Ulises declinó la oferta de llevar la ficha, dejándole la tarea al protagonista de Fallout New Vegas, desencadenando los eventos de todo el juego. La filosofía de Ulises muestra desprecio por la República de Nueva California y resentimiento contra la Legión de César, pero más aún, proyecta y reflexiona sobre el horror del accionar del Sr. House. Si le decimos a Ulises que New Vegas es el lugar más seguro del yermo, responderá: ¿has estado ahí? ¿Has visto la pared? ¿Seguro? No, lo que hay dentro, eso me preocupa. Dentro, antiguos mundos despertando. Ni hechos ni historias que haya oído me hacen creer que esa ciudad jamás haya caído en el letargo, y me hace pensar. El azul de los cielos del Mojave no es como el del resto del mundo. ¿No oyes el Geiger sonando allí? Debes temer más de los depredadores que de la radiación. La ciudad, todo el Mojave, se salvó de las bombas. Si hubiera sido por mí, Vegas habría sido el primer lugar del antiguo mundo en arder. Alguien lo protegió. No fue suerte, no fue coincidencia. Fue algo más grande, más permitió que el resto del mundo sufriese. Y lo haría otra vez. La salvación de Las Vegas y del Mojave no nació de un deseo genuino de salvar a las personas, era todo parte de un plan mayor para controlar un mundo de su propia creación. Una vez que House tenga en su poder la ficha de platino, monopolizará la seguridad del yermo para expandir Las Vegas por todo el Mojave. En la filosofía de Ulises, New Vegas no es más que un remanente de los vicios más degenerados del antiguo mundo. Entonces, ¿qué hace Ulises aquí? El hombre que desea un nuevo apocalipsis nuclear, esta vez no por motivos absurdos, sino para arrasar de una vez por todas de verdad con lo que quedó del antiguo mundo en orden de que nazca uno nuevo. Ulises frente a este monolito de luz es como una mano salvadora en mitad del inframundo, que devuelve a Bossk al lugar de donde vino. Así, el jugador se encuentra de nuevo bordeando el Mojave. Cuando antes lo veíamos vagando por estos lugares que emulaban la divisoria o el infierno, ahora simplemente se encuentra en un yermo sin mapa. Durante un breve instante abre el pivoy para ver que ya no hay nada, pero en la esquina la hora es 15:39. Hemos visto en el pasado que los números del pivoy pueden darnos pistas y mensajes. La primera epístola a los Corintios, 15:39, dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces, y otra de las aves. Este pasaje, en su contexto entero, describe la resurrección de Cristo y de los cuerpos de los hombres, aseverando que el cuerpo resucitado será la verdadera forma purificada y gloriosa de nuestros cuerpos corruptos. No se trata de la reanimación del cadáver sin más, sino de una transformación física y espiritual completas. Pero como sabemos que estos números aluden específicamente a la epístola a los Corintios y no ningún otro libro, por lo que sucede justo al final del vídeo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Casi parece que lo que nos quiere decir esta última secuencia es que Bossk volvió de la mismísima muerte para tener otra oportunidad en esta New Vegas post-apocalíptica, pero es raro, ya que en los últimos segundos cuando se escucha esta música, el radar detecta enemigos en las cercanías que antes no estaban ahí. En el contexto de Fallout, solo escuchamos esta música 2 veces en todo el juego. La primera vez es en el Refugio 11, uno donde se realizó un experimento psicológico muy sencillo. Nada más cerrarse las puertas del refugio, el sistema comunicó que una vez al año debía de sacrificarse un habitante del refugio, o todos serían asesinados de inmediato. En sus últimos momentos, la persona es colocada en una cámara de relajación donde se reproduce música mientras robots te disparan hasta reducirte a nada.
La verdad era que, de rehusarse a sacrificar a nadie, los habitantes del refugio recibirían una notificación de Vault-Tec donde se los celebraba por su respeto por la vida humana, permitiendo solo entonces que se abriesen las puertas del refugio para que los habitantes pudieran entrar y salir a gusto una vez terminase el invierno nuclear. La segunda vez que la oímos es en la gala del Sierra Madre, el cual todos los jugadores recordarán como uno de los momentos más infernales del juego debido a la cantidad de fantasmas que pululan por las ruinas del laberíntico complejo. En ambos contextos, la música predice muerte y horror. Si a esto le sumamos algunos eventos vistos a lo largo de la serie, este no es el final. Corintios habla de lo que sucederá con los cristianos tras el sonar de la última trompeta, pero lo que sucede durante los otros 6 sonares es horripilante. El primer ángel tocó su trompeta, y desde el cielo cayeron granizo y fuego mezclados con sangre. El segundo ángel tocó su trompeta, y fue lanzado al mar algo semejante a una montaña de llamas, y la tercera parte de todo lo que vivía en el mar murió y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, convirtiendo una tercera parte de los ríos y manantiales en amargura. El cuarto ángel tocó su trompeta, y la tercera parte del sol, la luna y las estrellas dejó de alumbrar. Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, una estrella cayó del cielo a la que se le había dado la llave del túnel que lleva al abismo profundo, y de este salió humo, que oscureció el sol y el aire. Del humo salieron saltamontes, los cuales cubrieron la tierra y recibieron poder para picar cual escorpiones a la gente durante 5 meses en los que la muerte huiría de quienes desearan morir. Esta última parte sobre túneles del abismo, de donde sale humo y plagas, recuerda mucho a lo que vimos durante todo el vídeo. Múltiples representaciones simbólicas se hallan en la serie, la más inmediata, las mutarachas dispuestas en los túneles del abismo con armamento de guerra. En resumen, esta no es la séptima trompeta. Bosk no ha sido salvado por gracia divina. No ha salido del infierno en la tierra tras el retumbar de la séptima trompeta. Este vídeo empieza con una puesta en escena que me resulta increíblemente bien ejecutada. Bosk, vagando en mitad de la noche por el desierto en silencio solo acompañado por el viento, de pronto escucha una explosión seguida de un pitido agudo, y de un segundo a otro el cielo se ilumina. Las implicaciones de que lo que sea que haya sido bombardeado sufrió tal desastre que podemos ver la luz de la explosión aún sin escuchar el impacto o ver nada más que la luz son verdaderamente inquietantes. Aparte de esto no sucede mucho más, ruidos extraños rodean al jugador y la luna en el cielo se encuentra cada vez más gigante. Unos segundos más tarde tenemos otra caminata por un lugar absolutamente muerto mientras 2 radios diferentes suenan en cada canal de audio. Uno habla de la crisis de los misiles en Cuba, el otro sobre la administración de John F. Kennedy, y otra voz comenta la teoría de los Beatles que propone que Paul McCartney murió y fue reemplazado con un doble. Todas esto solo acrecienta el ya establecido contexto de un período de guerra y carrera nuclear, coherente con la historia de Fallout y la última gran guerra, y la idea de las realidades paralelas. El sitio que Bosk navega es el parque ferroviario Gypsum, pero a diferencia del juego base, aquí vemos muchos vehículos militares aparcados. No estoy completamente seguro, pero me recuerdan a las quimeras, unos vehículos de minería modificados por el ejército chino en tanques con camiones láser vistos en la operación Anchorage. Organizando un poco el vídeo, Bosk no encuentra nada en la oficina, solo un póster del ejército chino, lo que me hace pensar que, en esta versión de los hechos, los estadounidenses no tenían la mano ganadora durante la guerra. Como sabrán, uno de los eventos más importantes previos a la activación de las bombas fue el anexamiento de Canadá por parte de los Estados Unidos y el intento de los chinos por tomar la ciudad de Anchorage en Alaska. Originalmente se pretendía activar a Liberty Prime, un robot gigantesco anticomunista desarrollado por Robco, en la batalla de la Operación Anchorage, pero debido a problemas de redistribución de energía lo que terminó por decidir la victoria fueron las servoarmaduras T-51 desarrolladas por WestTech. El hecho de que haya propaganda comunista y posiblemente unidades militares chinas tan cerca de Las Vegas, implica que los estadounidenses tenían las de perder la guerra, con el enemigo directamente dentro del país. Uno de los puntos más curiosos hasta ahora de toda la serie, similar a lo visto en los primeros vídeos antes de que todo se fuese al carajo, es el descubrimiento del laboratorio aeroespacial. Fuera 2 maniquíes femeninos sostienen Valdés, Bosk tirando uno de ellos.
En el interior de este, se encuentra un cadáver etiquetado como Jack P. y una nota que solo dice: con amor, RH. Esta pequeña fracción tiene muchas posibles interpretaciones. Partiendo de la más básica, RH son las iniciales de Robert House, un personaje que sabemos es relevante en esta historia. House, al igual que el multimillonario playboy del que se inspira, Howard Hughes, presenta en esta serie un interés o conexión con las aeronaves. En uno de los vídeos hay una imagen oculta en el espectrograma de audio en la que se ve a House saliendo de un avión, por lo que hay una conexión entre House y los aviones o las aeronaves, ya que en el juego mismo expresa interés por la colonización espacial. Es entonces posible que House estuviese en contacto con alguien del laboratorio aeroespacial con el fin de desarrollar algún tipo de tecnología aérea, pero, ¿quién exactamente? ¿Quién es Jack, el cadáver del laboratorio? Una de las posibilidades es que sea una referencia a un personaje de Van Buren llamado simplemente Jack, un habitante del domo de Boulder, una estructura diseñada específicamente para resistir un ataque nuclear directo. Sin embargo, este personaje no fue lo suficientemente desarrollado y lo único que sabemos de este es que tiene cáncer y formaba parte de una de las facciones dentro del domo. La otra posibilidad es más extraña, pero mucho más interesante. La P en Jack P podría ser por Parsons. Jack Parsons fue un ingeniero aeroespacial y ocultista del Telema, responsable del desarrollo del cohete de combustible sólido y una de las figuras más relevantes de los inicios de la era espacial y del ocultismo estadounidense. Su muerte quedó envuelta en la intriga y la polémica ya que fue una explosión química en el laboratorio de su hogar lo que acabó con él, dejando a muchos con el rumor de que fue resultado de un experimento mágico lo que terminó por matarlo, o incluso que uno de sus compañeros lo asesinó, específicamente, Ronald Hubbard, el fundador de la cienciología, con quien realizó múltiples rituales mágicos sexuales en orden de traer a la tierra a la mujer escarlata, la tan llamada ramera de Babilonia descrita en el Apocalipsis bíblico. Otra teoría conspiranoica propone que Parsons fue ejecutado por el gobierno debido a su ideología política más alineada al marxismo, y en los últimos años de su vida se vio trabajando con una empresa de cohetes israelí, lo que provocó que fuese acusado de espionaje y se le prohibiera trabajar en la industria de los cohetes estadounidenses temiendo que pudiese filtrar información. La última posibilidad es que las letras RH no sean por Robert House, sino por Ronald Hubbard, así la nota con amor, RH, implicaría a Hubbard en el asesinato de Jack, o quizás sea un paralelismo, y fuese Robert House quien estaba metido en movidas esotéricas, y acabase por mandar a matar al científico del laboratorio aeroespacial por sus propios motivos. Yendo más lejos, en Fallout 4 tenemos una directa representación de Jack Parsons en la persona de Jack Cabot, un científico que realiza experimentos humanos el cual tiene encerrado a su padre, el arqueólogo Lorenzo Cabot, debido a su estado mental deplorable. A pesar de su apariencia joven, Jack Cabot realmente nació a mediados del 1800. La historia de la familia Cabot es una de las tramas más interesantes de Fallout, pues el patriarca de la familia, Lorenzo, terminó controlado por un artefacto en forma de corona mientras buscaba pruebas de una antigua civilización mítica en el desierto del Rub al-Khali. Los efectos que la corona tuvo sobre el mismo Lorenzo permearon hasta su mismísimo ADN, y con su sangre se puede crear un suero capaz de revertir o detener por completo el proceso de envejecimiento, motivo por el que toda la familia Cabot sigue viva a pesar de tener casi 400 años. Esta trama, aunque no explícitamente, parece estar relacionada con el misterio del dios Eldritch-Eanouqualtot, ya que se han visto conexiones entre Lorenzo Cabot y las cabezas gigantes Art Deco vinculadas a la entidad venerada por múltiples grupos esotéricos de la preguerra. Jack Cabot no solo tiene un parentesco con Jack Parsons, sino que el psiquiátrico en el que está encerrado su padre es el manicomio estatal Parsons, recibiendo el nombre del ingeniero aeroespacial. ¿Qué quiere decir todo esto? House mantuvo algún tipo de relación con un personaje semejante a Jack Parsons, y él mismo resultó muerto en circunstancias que ahora mismo son sospechosas, y no podemos ignorar las conexiones esotéricas en todo esto. Después de todo acabamos de escuchar una de las trompetas del apocalipsis. Hay una cosa más. En este laboratorio, encontraremos que en la pared hay dibujado un símbolo muy específico. No lo olviden, porque creo genuinamente que este símbolo es una de las partes más importantes de toda la serie. Antes no lo enseñé porque no venía a cuento, pero cuando Bosk entra en la oficina de Gypsum, el clip que vemos es algo absolutamente fuera de lugar y turbador.
¿Cuándo, cómo, o qué está sucediendo en esta escena? Son respuestas que no puedo otorgar específicamente. Haciendo más hincapié en la idea de que los chinos llegaron a California, el siguiente clip nos ubica en el fuerte de la Legión de César, empezando con Bossk robándole una mascarilla como la de Ulises al cadáver de un soldado chino. El fuerte está, naturalmente, desolado, con tumbas de miembros de la Legión en todas partes, con estandartes clavados en ellas. Al avanzar más, Bossk encuentra nuevamente el acrilonitrilo y la trimorfa protenoia, o pensamiento trimorfo, aquel texto gnóstico visto cuando Bossk encontró por primera vez ese espacio liminal en lo más alejado del Mojave. Solo que esta vez el acrilonitrilo le da una baja infinita de inteligencia en lugar de ser inocuo, y el libro, aunque recogido, es directamente ignorado. El motivo principal del texto me parece más relevante en esta ocasión. La protenoia describe los 3 descensos de una protagonista que se define como la protenoia, el pensamiento que existe en la luz, designada con 3 nombres, aún siendo solo una perfecta, ocupando principalmente el nombre de Barbelo, una entidad andrógina tanto madre como padre y la primera emanación de Dios en la cosmogonía gnóstica. Durante los 3 descensos de Sophia, una figura femenina análoga al espíritu humano y al aspecto femenino de Dios, esta se manifiesta en su invisibilidad para combatir al demonio Yaldabaoth, quien tomó poder de Sophia para apresar a los espíritus humanos en cuerpos físicos, encerrándolos en el universo material. Si a esto le sumamos cómo Bossk inmediatamente después encuentra una mesa con pan y vino, representando la Eucaristía enseñada por Jesucristo a sus discípulos durante la última cena donde se sirvieron pan y vino, de nuevo ponen al personaje principal de esta trama en un lugar de redención divina. Esta vez debe rechazar la protenoia y el químico en orden de llevar a cabo la Sagrada Comunión. De hecho, al consumir el pan, un veneno es removido del sistema de Bossk. ¿Podría este veneno tratarse del acrilonitrilo consumido en el vídeo Somewhere, donde se realiza una especie de parodia de la última cena, comiendo un bistec y el susodicho químico? E inmediatamente tras tomar el vino, pueden oírse las campanas de una iglesia en el sitio. Todos estos simbolismos cristianos se ven realzados por el lugar en el que se llevan a cabo. La estructura del fuerte de la Legión toma la apariencia del monte Golgota, donde Jesús fue crucificado por los romanos, viéndose incluso las 3 cruces alzadas para la crucifixión de Jesús, Gestas y Sandimas, los otros 2 criminales crucificados al mismo tiempo que Jesús. Todo apunta a una salvación más cristiana que gnóstica a estas alturas, el rechazo del demiurgo y la aceptación de Cristo. Lo último que vemos en este clip es una escritura sobre piedra que dice: "Suelta la bomba". Curiosamente para el siguiente clip Bossk tiene menos vida. Sea esto consecuencia de una bomba siendo utilizada o no, no lo sabemos, pero es de notar al menos. Aquí Bossk encuentra la casucha de Raúl completamente dada vuelta, con todo cayendo cuando interactúa con los objetos, y antes de que las cosas se pongan turbias huye de la casucha, probablemente no queriendo ver más mierda perturbadora de la que ya vio. Otro pequeño detalle es que mientras camina por el desierto hay varios objetos fuera de lugar, flotando, como una mala generación del mapa. El vídeo termina de golpe cuando encuentra una puerta hacia posiblemente otro alcantarillado. Catalixi, es un término griego que simple y llanamente significa final. El vídeo es una experiencia descriptible únicamente como una slow burn. Lenta y progresivamente a lo largo de media hora estamos con Bossk, explorando ya no el Mojave más allá del mapa, un infierno absoluto. Estamos en las consecuencias finales de lo que vimos anteriormente. El Mojave, en todo su esplendor, vacío de toda vida. Al principio el jugador se encuentra en un túnel de tren donde encuentra una habitación de hotel lujosa a la que no puede acceder, solo mirar desde arriba. Al final del túnel se le presentan 2 caminos, uno que es la salida del mismo, y una puerta que lleva más profundo. Al ingresar en esta tras pensárselo de nuevo, termina en una sala colmada de humo rojo, decorada en el centro por algún tipo de cápsula, pero antes de poder ver de qué se trata, el clip se corta.
Durante una buena porción del resto del vídeo no vemos prácticamente nada más que a Bosch caminar por el desierto, revisitando el mapa normal, esta vez corrupto tras el apocalipsis nuclear. Al pasar por Nipton no ve más que ruinas, con un esqueleto gigante encima de una de las casas. Prim está abandonado, aunque se oyen personas no hay nadie. Aún con esas robar de la casa de Nash provoca una pérdida de karma. Lo que podemos ver aquí es que el jugador está haciendo el camino que el mensajero hubiera realizado naturalmente tras recibir la ficha de platino para House, llegando a Nevada por Nipton, atravesando Prim para recoger el paquete en la tienda de Nash, continuando hacia el norte por la Interestatal 15 hacia New Vegas. Tenemos un clip donde por un instante no hay HUD, pero al seguir el camino del mensajero, se encuentra una locación muy reveladora. El monumento memorial de Anchorage. En el juego base este es el monumento memorial de Yangtze, y aunque en el juego nunca se nos dice explícitamente a qué viene este monumento, en la guía oficial se nos explica que este monumento honra a los caídos en la campaña de Yangtze, una invasión al territorio continental chino sostenida desde el 2074 hasta el 2076. El hecho de que en esta continuidad el monumento sea Anchorage, sumado a la cantidad de tanques de las fuerzas chinas que hemos visto, me hace pensar que aquí la situación fue al revés. El Ejército de Liberación Popular incursionó en territorio americano, e intentó cortar las líneas de suministros de los Estados Unidos desde adentro atacando Las Vegas, donde residía uno de los magnates de la industria robótica y armamentística, Robert Edwin House. En esta versión de los hechos los estadounidenses perdieron Alaska. Y sin embargo esto no es lo más raro o revelador de esta sección. En la lejanía, Bosch ve un orbe blanco resplandeciente, absolutamente fuera de lugar, y cuando se acerca, hay un alto por completo a todo. La travesía continúa, esta vez hacia Good Springs. En el cielo vemos la luna, indeciblemente más grande que nunca, casi pareciera incluso que es el cielo el que se está cayendo sobre Bosch. Antes de ver lo que sucede en la casa de Mitchell, hay varios clips de Bosch directamente en las ruinas de Las Vegas. Primero caminando por lo que creo que es el fondo del lago Mead absolutamente seco, y luego por restos de escombros derruidos. En el HUD podemos ver que además de estar herido, está mutilado, con algún miembro faltante. Al fin, estamos en el Lucky 38. En un periódico se ven noticias varias. La apertura del Lucky 38, la separación de los aliados estadounidenses por las acciones del gobierno, recortes de impuestos, la caída a la anarquía de Medio Oriente, la triplicación del presupuesto de defensa nacional, una explosión de ácido hiere a 7. Más relevante, otro periódico informa de un accidente aéreo en el que Robert House resultó herido, así como el avance de la presencia china en Hawái y el Pacífico. Más adelante tras los cajeros del casino hay una foto de House delante de un avión. La foto original, como sabemos, muestra a House frente a Liberty Prime, o por lo menos frenó a un robot gigante, señalando que House en esta continuidad estaba más interesado por la aeronáutica que la robótica propiamente. Luego, dentro de una caja fuerte, se encuentra un libro de transacciones y balances de crédito de House. Hay múltiples donativos a distintas empresas. Repcom, el fondo Barnett en alusión al mayor Barnett, el supervisor de los experimentos del virus de evolución forzada de WestTech, y hay varios gastos de arreglos legales con Vault-Tec y West, una compañía que no existe en el universo de Fallout, pero sí en la realidad, un servicio de transporte aéreo que fue respaldada por la Suma Corporation, una compañía de Howard Hughes, la persona que inspiraría el personaje de House. De entre todas, una de las posiblemente más polémica es el donativo de $250,000 a Love Enterprises, una compañía manufacturadora de armas que realmente era una fachada china, desarrollando en secreto armamento para la República Popular de China. Si House hubiese sido descubierto donando sumas millonarias a un frente chino, todas sus operaciones aéreas y vínculos militares caerían de inmediato debido a sospechas de espionaje y traición a la patria debido a su profunda relación con el gobierno estadounidense.
El libro que Bosch recoge tiene los números 8 y 38 escritos en números romanos. Hay dos posibilidades. Esto puede ser una pista sobre Romanos 8:32, donde dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este pasaje habla sobre la seguridad que los cristianos fieles a Dios tendrán en la vida y en la muerte. La otra posibilidad es que sea una alusión a Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En lo corto que es este pasaje, encapsula una gran verdad del dogma cristiano, y es que estos creen que nada hace más libre al hombre que seguir a Dios en lugar de desafiarlo. El pecado corrompe y esclaviza al hombre, siendo la única verdad la de Dios manifestada en Jesús. Encontrándonos en la conclusión de esta trama, la idea de que la verdad, la revelación hará libre a alguien, sea Bosch o Robert House, es una implicación muy poderosa. Posteriormente otro periódico encuadrado habla sobre cómo House convirtió a Vegas en la meca de la investigación y el desarrollo. Otro titular más abajo menciona el avistamiento de platillos voladores sobre Newton, quizás vinculado al orbe blanco visto anteriormente. Otro periódico más adelante declara cómo Robco, la empresa de House, se vio revigorizada por un plan de defensas en colaboración con el gobierno, pero como vimos en los gastos de House, este realizó donativos multimillonarios a un frente de operaciones secretas chino. En este periódico también se habla de cómo los Fat Four, una banda californiana tributo de los Beatles, sufrió un accidente automovilístico, dejando a uno gravemente herido. Rodeando el elevador hacia el último piso del Lucky 38, hay varios pósters que nos dan nuevas ideas sobre qué sucedió realmente. Uno lee: puede pasar aquí, así que bombardeemos primero, así como de películas clásicas como Scarface, donde la traición es un tema importante al final de la película. Todo esto me hace pensar en una idea absurda, pero al mismo tiempo no imposible. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos dispararon las primeras bombas, pero no solo contra China, sino también contra ellos mismos? En lugar de dejarse amedrentar por el avance de la República Popular de China en territorio estadounidense, cuando estos estaban llegando a Vegas, ¿qué tal si House, viendo todos sus planes arruinados, en lugar de evitar el bombardeo, lo hubiese producido él mismo? Al subir por el ascensor hacia la cima, la suite de House es idéntica a la que conocemos. En los cuadros vemos el Hughes Glomar Explorer, un buque de perforación de aguas profundas encargado por Howard Hughes utilizado por la CIA durante una misión donde recuperaron un submarino ruso. Y el propio House está corrupto. La imagen es un caos, una mezcla del rostro final de Robert House y la imagen beta. El texto es ilegible, una mezcla de varios diálogos originales entremezclados sin sentido. Hubiera deseado que vinieras a conocerme nada más haber llegado al strip. Irónico cómo resultaron las cosas, miles de horas dediqué a calcular todas las posibilidades, simulando proyecciones, realizando planes para cada contingencia. Eres la primera persona en ingresar al Lucky 38 en un número indecible de años. Antes de la Gran Guerra del 2077, fui el fundador de Robco Industries, una vasta corporación de robótica e informática. Necesito que introduzcas manualmente los datos del chip a la computadora principal de las instalaciones. Si deseas ver el destino de las democracias, mira por las ventanas. Un tártaro, desolado, eterno. Hay otra capa más. Entre las palabras de House hay un segundo diálogo sucediendo, que no pertenecen al texto original. Tan frío. Tan sucio. Usurpado. Por favor, perdóname. ¿De qué es de lo que se arrepiente House exactamente? ¿Por qué pide perdón? ¿Qué es lo que le fue usurpado? A lo largo de la serie hemos visto en el infierno del Mojave, además de muchas alusiones a Van Buren, la idea de House como una figura ignota y de poca confianza, un traidor incluso. Sin ir más lejos, hemos visto sus gastos, apoyando monetariamente a una compañía fachada de la República Popular de China, pero ¿qué pasaría si estos hubiesen sido accidentes? Imaginemos que House, más enfocado en la aeronáutica y en planes de desarrollo de tecnología espacial, se hubiese dedicado a la investigación de tecnología aérea. Su plan en este caso no era necesariamente el de impedir el bombardeo de Las Vegas, sino evacuarla por completo. ¿Hacia dónde? Hacia la Luna. Consideremos por qué hay tantas noticias y reportes sobre avistamientos de ovnis y platillos voladores. Esta no es influencia alienígena sobre el gobierno estadounidense o apariciones de aliens en California.
La tecnología desarrollada en secreto por House y el gobierno tenía más que ver con la elaboración de bases espaciales y naves capaces de viajar por el planeta Tierra a velocidades hipersónicas, apareciendo y desapareciendo sin provocar ruido, incluso cancelando el ruido en las inmediaciones, como vimos con el orbe blanco cerca del monumento de Anchorage. Los gastos multimillonarios de House habrían sido en orden de afianzar la industria de investigación y desarrollo en Las Vegas, monopolizando el mercado casi tanto como lo hizo en el juego original, donde pocas compañías estaban fuera de la influencia de Robco. Pero algo sucedería. Durante un vuelo experimental posiblemente, House sufriría un destino idéntico al de sus padres, quienes murieron en un accidente aéreo donde el giroscopio automático se vio mal funcionando por un relámpago. Aunque House no moriría. El accidente le dejaría discapacitado al borde de la muerte junto a otros 4 individuos. Con este fuera de escena, el gobierno estadounidense comenzaría a investigar a House cuando se descubrió que Love Industries era un frente chino, destapándose también el secreto de que House había invertido en la empresa. Con la tecnología no desarrollada y las fuerzas americanas perdiendo ante el avance chino, no es imposible que el gobierno decidiese usar a House de chivo expiatorio, acusándolo de espionaje y vender información privilegiada a los chinos, motivo por el cual estaban ganando la guerra, y cuando estos llegaron a California, sucedió. Hold on! Oh God! Oh God! Las ojivas nucleares se dispararon desde todas partes, y Las Vegas quedó totalmente desprotegida. El Lucky 38 fue bombardeado, y todo el Mojave quedó absolutamente arrasado al tratarse del centro de investigación y desarrollo más importante de los Estados Unidos de América. Fueron en mayor o menor medida las acciones de House, quien en vida y en el juego original solo busca mantener Las Vegas vivas para siempre junto a sí mismo, resultaron en la completa aniquilación de todo lo que poseía. Lo último que vemos del Lucky 38 es que, en la antesala al elevador que lleva a la cámara criogénica de House, hay un montón de individuos, varios securitrones y personas paradas sin hacer nada. ¿Quiénes son y qué hacen ahí? No es algo que veamos. El vídeo inmediatamente se corta a otro clip. Es ahora que habrán notado que nunca regresamos a la casa del Dr. Mitchell. Pues bien, eso es lo que veremos ahora. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. En un punto la casa de Mitchell, en la que el HUD desaparece por completo, siendo incluso imposible interactuar directamente con los objetos o abrir el pivoy, empieza a ciclar sobre sí misma, generando nuevos cuartos en una recursión sin fin, hasta que una puerta ominosa se manifiesta hacia una oscuridad insondable, donde una línea de lámparas ilumina el terreno hacia algún lugar sin descubrir. Ya hemos visto este camino, durante Nadir. Al final del camino se encuentra otra vez el monolito blanco, el que antes metió a Bosque en lo más profundo del infierno y que luego lo devolvió al Mojave. La última puerta al final del camino de luces.
En uno de los últimos frames, mientras el juego se crashea, podemos ver un sitio web abierto, el foro que Bosch describió bien al principio de la serie. Pregunto porque me preocupa que llegue a haber una situación kill switch que nos impida ver todo lo que hay ahí antes de que desaparezca de la existencia. ¿Estás seguro de que revisaste todo el disco duro? ¿Hasta la carpeta de AppData? Sí, nada, absolutamente nada. Es solo la carpeta de datos y el ejecutable. Voy a intentar rascar más del disco duro, veré si me descargo unos programas o algo. Por ahora quiero terminar esta grabación. Cuidado con los fantasmas fantasmagóricos del juego, doctor. Puede que intenten borrarte System 32 o que viajen a tu tostador a través de los cables de internet y te prendan fuego la cocina. Katz, ¿qué haces aquí? Vuelve a tu contención en el foro de Webcomics. Estamos haciendo trabajo serio y real aquí. No sé qué tan bueno sea tu equipo, pero podría intentar emitir en directo para poder explorarlo todos juntos. Hasta podríamos hacerlo un evento de todo el sitio. Puedo mensajear a un mod y organizarlo. Sigo pensando que toda esta mierda es falsa, pero el directo podría ser divertido. Tras esto la computadora de Bosch explotó y todos los aparatos de su casa se prendieron fuego y empezó la revolución de las máquinas. Bueno, no, eso no pasó, pero Bosch mencionó varias veces en la descripción de los vídeos cómo tuvo que hacer un esfuerzo activo por recuperar el metraje grabado del juego, implicando que la computadora malfuncionó en algún punto, probablemente cuando el juego finalmente crasheó. La pregunta final es clara. ¿Qué está pasando en esta webserie? Hay 1001 interpretaciones para cada vídeo y cada detalle. La serie está llena de referencias a múltiples temas esotéricos, jugando mucho con la línea entre lo explícitamente sobrenatural y las realidades paralelas. Nos podemos hacer varias ideas sobre los sucesos alternativos de esta versión de Fallout New Vegas, pero la pregunta es, ¿por qué sucedieron las cosas de esta forma? ¿Cuál es la fuerza motora detrás del horror más allá del mapa? Porque definitivamente no se trata de algo desarrollado manualmente por el equipo de Obsidian o Bethesda. Si fuese tan fácil, entonces veríamos contenido verdadero de Fallout Van Buren, pero esto es imposible. Ahora que New Vegas existe, ha ocupado el lugar en el tiempo y el espacio de Van Buren. La monstruosa trama de traición y destrucción absoluta del Mojave es la manifestación del rencor del fantasma en la máquina. New Vegas es un juego que tiene un conflicto de identidad con la saga posterior a Fallout 2, su cuerpo pertenece a Bethesda, pero su espíritu pertenece a Obsidian, una compañía fundada tras la disolución de Interplay Entertainment, conformada por un buen número de los desarrolladores y artistas que trabajaron en los Fallouts originales. New Vegas es el cadáver de Van Buren, un proyecto cancelado, traído de nuevo a la vida a través de un trato casi faustiano con Bethesda en orden de crear una nueva entrega con el espíritu narrativo del segundo videojuego a la vez que mantenía el corpus del gameplay semejante al Elder Scrolls, llamando las reseñas de la época a Fallout 3 como un Oblivion post-apocalíptico y con armas. Entonces sí, en efecto, esta serie no trata exacta y específicamente sobre una realidad paralela donde Interplay logró hacer Fallout Van Buren, o esconderlo dentro de New Vegas. Esta es una serie donde el horror de la muerte de un mundo virtualmente desarrollado toma represalia contra su resurrección. House no se suponía que fuese un personaje principal, el Lucky 38 no debía ser el icono del juego, Las Vegas no era el punto focal más importante. Eran Presper, Boulder, la estación espacial Bomb, ellas eran las que iban a prosperar y ser significativas, por ello el fantasma en la máquina, el espíritu del cancelado Van Buren, se está vengando infinitamente de en lo que se convirtió. Arrasa con el Mojave, destruye a House, revienta el Lucky 38, se autorreorganiza a sí mismo en una realidad virtual y invisible. En otras palabras, está buscando que suelten las bombas sobre New Vegas. Esa, creo yo, es la naturaleza verdadera del horror tras esta webserie. Un horror ontológico y conceptual sobre la ficción vengándose de su muerte al ser resucitada y transformada en algo que se niega a ser a pesar de no poder impedirlo. Esa es una de las muchísimas interpretaciones del fenómeno en sí mismo, pero ¿qué está pasando dentro de la propia reestructuración del Mojave es tema de amplia discusión. Una teoría propone que a lo largo de la serie no estamos viendo solo al Dr. Bosch patrullando el Mojave, sino que estamos siendo regalados con varias versiones del mismo fenómeno experimentado por varios jugadores. Por poner un ejemplo, varias veces sobre todo en este último vídeo somos testigos de cómo hay figuras humanoides que ven a Bosch y lo rehuyen o lo persiguen.
En varias partes de la serie también oímos como algo o alguien persigue a Bosch por el Mojave y los pasillos. Pero probablemente la mayor pregunta con la que se quedaron la mayoría de personas al ver el final fue: ¿qué carajo acaba de pasar? ¿Por qué el monolito llevó a Bosch a una habitación en el espacio? Todo esto es una alusión a 2001, una odisea espacial, película dirigida por Stanley Kubrick y escrita en colaboración con Arthur C. Clarke, uno de los 3 grandes escritores de la ciencia ficción junto a Asimov y Heinlein. En esta película, el monolito es un objeto extraterrestre de origen incierto que, en todas sus interacciones con la humanidad, la ha propulsado a avanzar más a nivel evolutivo, sea intelectual o físicamente. La película comienza con la civilización prehumana, en conflicto constante con otras bandas de animales y viviendo de manera puramente instintiva, hasta que el monolito les proporciona la capacidad de razonar, pensar, y lo primero que hace el hombre al descubrir que es hombre y que puede utilizar la inteligencia, es crear un arma para la guerra en orden de dominar por sobre las demás especies. Esto se ve inmediatamente contrastado cuando este arma, un hueso, es arrojado al cielo y nos vemos transportados a miles de años en el futuro, un mundo donde la humanidad avanzó tanto que ahora tiene no solo naves espaciales y satélites, sino armas de destrucción masiva orbitando el planeta Tierra. Esto último nunca fue revelado explícitamente en la película, pero varios de los satélites que vemos al inicio de la película se tratan realmente de armas nucleares. Al final de la película, el monolito se presenta ante el protagonista una última vez, transformándolo en una nueva forma de vida superior tras años incontables en un cuarto elegante donde fue servido y observado por una civilización de seres tan avanzados que sus cuerpos existen más allá de la forma física. Cuando Bowman se ve transformado en esta nueva forma de vida representada como un bebé espacial gigante, se lo ve regresando a la Tierra, y en un final alternativo, detonaba las bombas nucleares, mientras que en el libro, él es atacado por armas nucleares humanas. En la serie de Fallout, el monolito representa cambios en el estado de la realidad del juego, siendo Bosch transportado múltiples veces a través de este, primero al espacio nulo de Divan que lo lleva a una versión cada vez más infernal del espacio fuera del mapa, luego es regresado a un Mojave desolado, y en su última aparición, es transportada a esta habitación en el espacio que es tanto una referencia a 2001 como al propio Fallout Van Buren, pues como hemos comentado, en este juego existiría una base espacial de ojivas nucleares con la cual se podría bombardear cualquier punto del mundo, teniendo la posibilidad de bombardear varias partes con la base orbital de misiles balísticos 001. El hecho de que al final se vea la Tierra y un gran destello en una parte de la misma, hace creer que esta es una instalación dentro de la Bomb 001, y que finalmente se bombardeó New Vegas para acabar de una vez por todas con el horror que significaba su existencia. La serie también parece tener paralelismos con Mad God, una película de horror stop motion surrealista donde un sicario es encargado con bajar por páramos infernales con un maletín bomba. Aún siendo altamente abstracta y rozando el sinsentido, Mad God tiene un título autoexplicativo, pues la conclusión de la película implica cómo se crea un nuevo cosmos al final del anterior que continúe con el ciclo evolutivo de creación y destrucción de forma idéntica, en ese sentido recordando al concepto del eterno retorno de Nietzsche. Otra película prominente en el penúltimo vídeo es Apocalipsis Ahora, un filme de Coppola que se sumerge en los horrores de la guerra de Vietnam como ningún otro filme lo hizo, convirtiendo la guerra en una extensión del infierno en la tierra donde solo existe violencia sin sentido. En toda la película no hay un momento de respiro, pues incluso cuando parece llegar la calma, la locura de estar forzado a existir en la guerra vuelve a los hombres en bestias paranoides y degeneradas, hasta el mismo final de la película, donde el objetivo principal del protagonista, el ex coronel Kurtz, se muestra como un dios autorrealizado que comanda a una tribu de montañeses vietnamitas en mitad de la jungla, recitando poesía e incitando en última instancia al protagonista a destruir todo lo que hizo, poseyendo una filosofía sobre la guerra fundamentada en el núcleo psicológico de la guerra que transforma a todo hombre en un desquiciado. Pero hay algo más, con esta serie siempre hay algo más. ¿Recuerdan que les dije que no olvidaran el símbolo visto en el laboratorio aeroespacial? Este símbolo para mí en última instancia contiene el microcosmos de Dr. Bosch. Thomas Pynchon es un novelista destacado por un estilo narrativo complejo, histérico, paranoide y laberíntico, con tramas tan brutas y extremas que su novela más famosa e infame, El arco iris de gravedad, fue rechazada por el premio Pulitzer al considerarse demasiado obscena.
La obra que nos compete es su segunda novela, La subasta del lote 49. La historia sigue a Edipa Myers, una mujer de Kinneret, California casada con un efebofílico, viviendo una vida tediosa o más bien aburrida, cuando recibe la noticia de que un examante de Los Ángeles la hizo la ejecutora de su testamento, iniciando un amorío con el abogado del fallecido. Durante una cita, Edipa encuentra en el baño del restaurante al que acude un símbolo de una cornamusa con una sordina acompañada del acrónimo WASTE, descubriendo más tarde que este símbolo representa a una organización de servicio postal secreto de la derecha llamada Tristero. La trama de la novela se desarrolla en torno a la conspiración de Tristero y su existencia subrepticia e inescapable, significando el acrónimo WASTE, mismo nombre que adopta el yermo baldío en la webserie de Bosch. Aguardamos en silencio el imperio de Tristero. El símbolo de la cornamusa no solo representa a Tristero, la macabra organización antisocial contra cultura, representa algo más profundo y doloroso, la imposibilidad de la interpretación objetiva. Cuanto más profundo investiga Edipa a Tristero, más confusa e ilógica se hace esta conspiración. Durante todo el libro Edipa está absolutamente convencida de la importancia del símbolo, viéndolo y encontrándolo en todas partes, cayendo en una espiral de locura y paranoia al intentar racionalizar la omnipresencia del correo Tristero en todas partes. Edipa es tan incapaz de identificar el significado del símbolo como nosotros somos incapaces de identificar el significado de los horrores del Mojave. ¿Dónde terminan las señales significativas y dónde empieza el ruido? Cuando todo puede significar algo, es igual de significante que todo signifique nada y viceversa. En pocas palabras, el significado se halla en el ojo del espectador. ¿Es el mensajero, Bosch, una figura mesiánica como Jesucristo? ¿Es Haus un avatar de Yaldabaoth, el arquitecto del mundo material infernal que las almas están forzadas a habitar? ¿Son los fantasmas en la máquina el remanente conceptual de Van Buren deseando venganza por su muerte y forzada resurrección imperfecta e indeseada? La forma en la que esta webserie está escrita es espectacularmente fascinante, ya que tire por donde se tire, siempre hay otra forma de entender las pruebas y referencias que Bosch nos proporciona. Desde aliens, viajes a dimensiones paralelas, fantasmas, maldiciones, cristianismo clásico y gnosticismo o esoterismo americano, hay mil maneras de entender y reorganizar los eventos de la serie, siendo en sí misma un rompecabezas que no busca ser entendido, sino sentido, como una película de David Lynch. Este símbolo, el símbolo de Tristero, conecta y explica muchas cosas de Dr. Bosch, como por ejemplo las continuas alusiones a los Beatles dentro de la serie. Dentro del propio libro La subasta del lote 49 hay continuas referencias a versiones alternativas de los Beatles, los Paranoids, una banda de fumadores de marihuana que cantan con acento inglés. Y queda un último detalle. A mitad del libro el autor se dedicó a desarrollar un libro dentro de un libro, una tragedia de venganza teatral jacobina que retrata el conflicto entre Tristero y el servicio postal de Turner Axis, una de las primeras si no la primera agencia de correo o servicio postal privado. El nombre de la obra: La tragedia del mensajero. El mensaje que transmite la obra es directo. Tristero traicionará y asesinará a quien sea para cumplir sus objetivos, incluso si deben de destruir una ciudad para ello. ¿Y no es esa una de las versiones que hemos visto de la tragedia del mensajero del Mojave en esta realidad alternativa? Me gustaría terminar con una reflexión de René Magritte sobre su cuadro, El Hijo del Hombre, visto en uno de los vídeos que componen esta serie, pues mezclando a Tristero con la siguiente cita, desbloqueamos la llave final para entenderla. Todo lo que vemos oculta algo más, siempre queremos ver lo que está escondido bajo lo que vemos. Hay un interés en lo oculto que lo visible no nos enseña. Este interés puede engendrar un sentimiento bastante intenso, una especie de conflicto diría, entre lo visible que está escondido, y lo visible que está presente.